Bueno, en esta segunda parte de hipotiroidismo voy a hablarles principalmente de las manifestaciones clínicas. Primeramente hay que tener en cuenta que estas van a depender de varios factores. Primeramente la edad, porque no es lo mismo un hipotiroidismo en niños, adultos y ancianos. En el niño generalmente la sospecha se va a dar porque el niño presenta problemas en el desarrollo, ya sea físico, sexual y mental. No es que no pueda presentar signos y síntomas clásicos del hipotiroidismo, sin embargo la sospecha se da porque el niño presenta estos trastornos del desarrollo, pero eso es un tema de pediatría. En el adulto los signos y síntomas del hipotiroidismo suelen ser más clásicos de la enfermedad, mientras que en el adulto mayor los signos y síntomas pueden ser de carácter insidioso y pueden entremezclarse con factores relacionados a la edad o signos y síntomas de otras enfermedades comunes en esa edad. Obviamente el estadio de la enfermedad también influye, no es lo mismo un hipotiroidismo debutando, que puede tener una sintomatología leve o incluso asintomática, mientras que los estadios más avanzados muestran una sintomatología más florida. Igual el control de la enfermedad, un hipotiroidismo mal controlado va a mostrar mucha más sintomatología que uno bien controlado. Y por último, la causa del hipotiroidismo. Aquí quiero hacer énfasis en la tiroiditis de Hashimoto, ya que al ser una enfermedad autoinmune puede presentarse con otros fenómenos autoinmunes, como podría ser diabetes tipo 1, vitiligo, anemia perniciosa, incluso la tiroiditis de Hashimoto puede presentarse como parte de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 y presentarse también con una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo. Un punto importante es que la mayoría de signos y síntomas no son específicos de hipotiroidismo, pueden confundirse con otras enfermedades comunes, por lo cual hay que tener pericia a la hora de diagnosticar o sospechar un hipotiroidismo, ya que el punto es detectar el hipotiroidismo en sus estadios más tempranos y no hasta que la sintomatología y la enfermedad estén más avanzadas. Ya entrando con las manifestaciones clínicas, aquí voy a presentarles varias de ellas, no todas, y los mecanismos implicados en la aparición de estos signos y síntomas. Primeramente, el metabolismo en general va a estar afectado. Esto se va a presentar como aumento de peso, intolerancia al frío y signos de fatiga. Los mecanismos probablemente implicados son el metabolismo basal disminuido y el metabolismo alterado de todo lo que son los carbohidratos, lípidos y proteínas. A nivel de piel y faneras, vamos a tener hinchazón de cara, manos y pies, que es el llamado mixedema, caída del pelo, palidez, piel fría y seca, y en algunos casos no es tan común piel amarillenta. ¿A qué se debe esto? El mixedema se debe por una acumulación de ácido hialurónico a nivel de la dermis. Esto también aporta a la retención de agua y aquí es como se forma el mixedema. El mixedema se diferencia del edema clásico porque el mixedema no deja fobia. Esa es una característica muy importante. Va a haber vasoconstricción cutánea y esto es lo que va a provocar la piel fría porque el flujo sanguíneo no es adecuado. Las glándulas sudoríparas y sebáceas van a estar inactivas y esto es lo que va a provocar una piel seca y con falta de sudoración. El pelo y las uñas van a ser frágiles y por esto se van a caer o quebrar. Y va a haber hipercarotinemia, que es una acumulación de caroteno a nivel cutáneo, y esto es lo que va a provocar la piel amarillenta o bien una pseudoictericia, pero no es lo más común. A nivel cardiovascular, lo principal que podemos encontrar es bradicardia, disnea de esfuerzo e hipertensión. ¿Qué mecanismos están implicados? Hay un gasto cardíaco disminuido porque se pierden las propiedades cronotrópicas e inotrópicas positivas de las hormonas tiroideas. Entonces vamos a tener la bradicardia y una contractilidad disminuida. Hay resistencia vascular sistémica aumentada y esto puede aportar a la aparición de la hipertensión, reducción de la circulación cutánea, ya les mencionaba, y un corazón mixedematoso. Es decir, este puede dilatarse hasta llegar a una miocardiopatía dilatada o una cardiomegalia y hacer que el paciente sea propenso a incluso una insuficiencia cardíaca, pero no es lo más común a no ser que estemos en estadios avanzados de la enfermedad. El derrame pericárdico puede ocurrir, pero tampoco es tan frecuente, y los cambios electrocardiográficos también, pero no son tan frecuentes y no son tan específicos. Se asocian principalmente a bradicardia sinusal, prolongación del PR y disminución de amplitud del voltaje o microvoltaje, probablemente por el derrame pericárdico. Y pueden haber algunos marcadores bioquímicos de daño cardíaco.
Por otro lado, a nivel respiratorio, lo que vamos a ver es una disnea. Los mecanismos implicados son la afectación de los centros respiratorios y los músculos de la respiración. Puede haber derrame pleural, pero no es lo más frecuente, y en estadios ya más avanzados puede haber hipoventilación, incluso una acidosis, pero no es lo más común en el inicio de la enfermedad. El sistema digestivo presenta estreñimiento, apetito disminuido y macroglosia, es decir, un aumento del tamaño de la lengua y los labios. Los mecanismos implicados son la peristalsis disminuida, que lleva al estreñimiento, la infiltración mixedematosa en lengua y labios, que provoca la macroglosia, y como les mencionaba, en tiroiditis de Hashimoto pueden haber fenómenos autoinmunes, como puede ser la atrofia gástrica, que se da por anticuerpos que atacan a las células parietales gástricas. Estas células son importantes porque secretan el factor intrínseco, que es importante para la absorción de vitamina B12. Al no haber absorción de vitamina B12 se daba la anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica. Y en pocos casos o raros casos pueden haber ascitis. El sistema nervioso central y periférico tiene distintas alteraciones. En el hipotiroidismo puede ir desde cuestiones cognitivas como falta de concentración, pérdida de la memoria. Puede haber voz ronca por infiltración de las cuerdas vocales, por esto mismo el mixedema. Puede haber retraso de la relajación de los reflejos. Puede haber alteración del estado de ánimo, parestesia y raras veces síndrome del túnel carpiano. Los mecanismos implicados, primeramente en niños vamos a tener un desarrollo temprano alterado a nivel mental. Esto es lo que pasa en el cretinismo, y por esto es que el hipotiroidismo en niños es una de las principales causas evitables de retraso mental. Las funciones cognitivas van a estar enlentecidas, va a haber afección neuropsiquiátrica, no siempre es raro, pero puede ir desde depresión, ansiedad, hasta cuadros psicóticos, que es la llamada locura mixedematosa. Puede haber afección del cerebelo raras veces y puede haber ataxia. El coma mixedematoso, que es la complicación más grave, pero ya no es frecuente, pero tiene una alta mortalidad. Y el síndrome de túnel carpiano, que es una neuropatía por compresión por acumulación de los glucosaminoglicanos. Este es el mecanismo más probable que cause el síndrome de túnel carpiano. En cuanto al sistema muscular, vamos a ver rigidez y dolor que empeora con el frío, acompañado de debilidad muscular y un retraso en la contracción y la relajación. Esto explica el retraso de la relajación a la hora de explorar los reflejos. Y puede haber raras veces una miopatía por hipotiroidismo, que se denomina síndrome de Hoffman. A nivel esquelético u óseo, vamos a tener crecimiento óseo alterado. Este es principalmente en niños. Renal, va a haber un deterioro de la función renal, no es tan evidente, pero lo que está implicado es una reducción del filtrado glomerular, del flujo urinario, y raras veces una hiponatremia dilucional. A nivel hematológico vamos a tener anemia por disminución de la síntesis de eritropoyetina, porque en el hipotiroidismo disminuyen las necesidades de oxígeno. Esto puede provocar una anemia normocítica normocrómica, o bien una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o folato. Esto por el fenómeno autoinmune de la atrofia gástrica, en el cual es anemia perniciosa porque no se absorbe B12, vitamina B12, o bien también por la falta de absorción de folato. Por último, a nivel del sistema reproductor, vamos a tener disfunción sexual, trastornos menstruales desde menorragia, seguido de oligomenorrea y amenorrea, galactorrea, es decir, secreción de leche a nivel del pezón no asociada a la lactancia, y falta del desarrollo sexual, principalmente en niños. Algunos de los mecanismos implicados es la hiperprolactinemia por elevación de la TRH, ya que se ha visto que la TRH puede estimular la liberación de prolactina, y la prolactina va a interferir en la secreción de las gonadotropinas, que son la LH y la FSH, y esto es lo que va a provocar la disfunción sexual en varones, o sea, problemas de la erección o de la síntesis y producción de espermatozoides, y en las mujeres pues los trastornos menstruales, y en ambos incluso problemas de infertilidad. Y la hiperprolactinemia también va a provocar lo que es la galactorrea. Básicamente así se miraría un paciente con un hipotiroidismo evidente. No siempre va a ser así. Hay presentaciones más insidiosas. Hay varios factores que inciden en cómo se va a presentar el hipotiroidismo, pero es bueno tener un mapa mental de cuáles son los signos y síntomas más frecuentes. E igual estar atento que si es una tiroiditis de Hashimoto puede haber otras enfermedades autoinmunes implicadas.
Se me olvidaba mencionar el bocio, que es un agrandamiento de la glándula tiroides, principalmente pues por déficit de yodo, pero puede verse también tiroiditis de Hashimoto. Pero es importante recordar que no todo bocio es hipotiroidismo. Y eso lo vamos a ver bien en otro video. Pero sí, esas serían las manifestaciones más frecuentes. No son todas las manifestaciones del hipotiroidismo, pero creo que con esto pueden darse una idea para sospechar clínicamente de un hipotiroidismo.